En el vídeo anterior venía de pernoctar en Santa Cruz de la Sierra, en mi etapa en 2 días desde Cáceres a Toledo. Hablamos en ese vídeo de historia de la familia del conquistador de Perú, Francisco Pizarro, de algún que otro agazapo en el track. Pasamos por carretera pintoresca y una zona off que antes de Navezuelas es de una bajada de tierra muy prolongada y muy bonita. Y la subida en la siguiente ladera de montaña, que es de cemento, nos lleva al Pico de Belluercas, la mayor cima accesible por carretera de Extremadura. Hoy pasaremos por el mirador del Sinclinal y recordaré otros inclinales y anticlinales vistos gracias a esta ruta. Por aquí no vino el track, pero yo tenía mucho interés en ver qué se veía al otro lado de la ladera. Me metí, llegué hasta donde pude, eché una ojeada y vuelta para retomar otra vez el track. El ventilador, como todos estos días, seguirá trabajando sin descanso y yo disfrutando ahí arriba de un olor muy rico. No sé lo que era, pero había un olor muy agradable. Muy chulo, muy guapo. Y ya que estamos en el mirador del sinclinal, vamos a ver qué son. Los sinclinales y anticlinales son pliegues de la corteza terrestre que se arquean hacia arriba o hacia abajo. Hay algunos que son enormes, como este de las Belluercas, y hay otros como este en Sot de Xera, en Valencia, que son más pequeñitos. Este nos lo encontramos en Tuña. Las etapas entre Pamplona y Galicia las hice con un amigo en mayo de 2023. En la etapa 9, entre Oviedo y Lugo, no conseguíamos dónde pernoctar y nos tuvimos que desviar de Boinás a Tuña porque no encontrábamos ningún sitio para dormir. Volvemos al track de hoy y pararé a comer con muchísimo calor en Guadalupe, para después seguir la ruta entre carreteras, montes y campos hasta Toledo. La Virgen de Guadalupe española, o Morenita de las Belluercas, por ser el sitio donde se apareció, se escondió también cuando llegó el invasor árabe, que se perdió y vino a aparecer 5 siglos después edificando una ermita primero en el lugar donde se encontró, que se convirtió en monasterio y luego en este impresionante santuario. Esta es una etapa de ruta trail preciosa. Llegaré a Toledo muy cansado, donde disfrutaré de la ciudad gracias a las indicaciones que me dio una persona que he conocido gracias a estos vídeos que hago para mi recuerdo y que dejo en abierto. Vengo de comer en la terraza frente a la Basílica de Guadalupe. Si al principio me sentía un privilegiado, había más de 35 grados, estaba el sol y han tardado un mundo en atenderme. Había bastante gente y poco personal. Estas cosas pasan en épocas de temporada alta y uno viene a darse cuenta cuando baja del monte, donde tu única preocupación es disfrutar sin riesgo de una buena etapa trail. Esta es la panorámica desde arriba y vamos a ver desde dónde empezamos. Es un tramo al principio de carretera desde que salimos de Guadalupe y aquí es donde el track me dice que es donde empieza el off. Pues mal empezamos si queremos llegar hasta Toledo, a ver cómo será el resto del día. Que tiene cadena, que no puede pasar. Anda. Pues el primer tramo off, una vez que has salido de Guadalupe y una vez que has hecho la carretera esta, no hay opción. Vamos a mirar otra opción. Sin más, no tiene ninguna complicación. Estuve viendo el track en la tablet y resulta que llevaba aquí otra vez a la carretera. Es decir, te mete innecesariamente por una propiedad cerrada que vuelve otra vez a la carretera, sin más.
Finalmente entramos en un tramo off que es para lo que hemos venido. Vamos entre árboles, subidas con un suelo bien compactado, zona donde hubo algún incendio y bajadas. Es una pista off que no tiene mayor dificultad y que empieza de nuevo una ascensión y aunque cambia ligeramente el paisaje, es bastante similar hasta empezar otra vez otro descenso. Ojo que hablo de subidas y bajadas con clips de pocos segundos, pero son el resumen de tramos bastante más largos. Extremadura es la región que más producto ibérico elabora de toda España. Entre otros sitios, las sierras de Ibor, Villuercas, por donde pasaba ayer. Supongo que exageraban cuando decían que Carlos V no iba a ningún sitio sin jamón de Montánchez, aquí en Cáceres. Pero en lo que vamos de track en Cáceres, yo no recuerdo haber visto ni una sola dehesa de cerdo ibérico. Sí que he visto vacas, pero hasta ahora... Y eso me ha llamado la atención. Antes de que el terreno sea más llano, vamos a echar una ojeadilla a esta zona. Por destacar algo que se repite es la cantidad de miradores que hay en carretera donde parar a echar un vistazo. El tramo de carretera que estoy haciendo hasta aquí es muy bonito. Arriba, buitres leonados, halcones peregrinos. Abajo, un desfiladero por donde pasa un arroyo entre capas casi verticales de piedras de 470 millones de años, en cuyas paredes hay un líquen que le da ese color amarillo que da nombre a este mirador de la Peña Amarilla. Estamos en la Sierra Palomera, en los montes de Toledo, y siempre me quedo en la duda si hay que saludarles cuando nos cruzamos. Y tras culminar el puerto de San Vicente, llegamos a la provincia de Toledo. Aún quedan 163 kilómetros a meta. Hay 37 grados y estoy notando mucho calor debajo del casco. Por la hora que es, apenas hay sombras y el sol casca fuerte. Para hacerlo más llevadero, vamos a duplicar la velocidad. Y cuando haya que focalizar en algún problema, vamos a ir a la velocidad normal. Coto social, acceso restringido. Y yo no voy a cazar. Soy totalmente honesto. No sé qué implicaciones tiene esto. No vengo a cazar, no vengo a crear discordia ni daño. Solo quiero continuar el track que me han facilitado para recorrer España por campos, carreteras y montes, siempre de paso, a lo largo de los 10.000 kilómetros que la organización de la Ruta 47 ha calculado. Pero sí es verdad, y lo digo por experiencia, que cuando pasas una cancela, y ya llevo muchísimas en esta ruta, hay dos cosas. Una, que te sientes como un furtivo, y dos, que normalmente hay otra cancela de salida, y esa me preocupa más una vez que he pasado la primera. Un detalle de la posición del sol. Viendo esta sombra en vertical, ya podemos hacernos una idea de la situación del sol en ese momento. Está en su punto más alto. Tengo la mala costumbre de leer todo. Tengo ese punto de curiosidad que me hace estar pendiente de todo. Y por leer ese cartel, por poco me hago un recto aquí. Y eso podría haber sido un problemón. Me acuerdo que cuando vi esta subida de frente pensé, qué guapa es aquella subida. A ver si hay suerte y la subimos. Pues sí, qué bueno, qué chulo. Estaba encantado, como un niño al que le dejan la moto por primera vez. A ver, desde la vista inicial parece, y lo es,
una buena subida. Pero si abajo no has tenido ningún problema, la inercia y una moto trail normal subiría sin problema. Y lo subí sin ningún problema. Por cosas como esta le gusta a uno hacer trail, aunque siempre tienes en la cabeza dónde estará la cancela de salida o si va a haber algo que... Dar la vuelta no me sería un problema, se me dan mejor las bajadas, pero privarte de subir el track es lo que no mola. En fin, seguimos a ver qué nos encontramos. De momento lo que nos encontramos es una bajada también potente, aunque aquí no se aprecie, y más subidas y bajadas posteriores. Qué gusto hacer este tipo de tracks por el monte. Lo malo es cuando en plena subida no tomas la desviación que corresponde a su debido tiempo. Así que toca dar la vuelta y estoy a 38 grados. No me gustan los vídeos en los que se deja el play puesto y tal cual se sube a YouTube. Estas imágenes, tal cual las ves, de subidas y bajadas, multiplícalas por 5 o por más, y es lo que te encontrarás si haces este track, porque enlazas una subida detrás de una bajada, continuamente. Por cierto, ¿cómo acojona encontrarse esta cancela en esa bajada? ¿Y si además hubiese un charco de agua ahí abajo? Detrás de este tramo off enorme y precioso viene carretera, pero para cruzarla y seguir con el tramo off. Aquí realmente no hay descanso. Me quedan 146 kilómetros y estoy encantadísimo con el track. A diferencia de otros que he hecho hasta ahora por toda España, este tiene mucho de todo. Bastante carretera, pero paisajística, bastante monte, sitios preciosos, poblaciones con encanto e historia. Estoy cansado, sí. Quiero llegar a Toledo para descansar también, pero esto lo estoy disfrutando. Como esto es un poco más de lo mismo y se trata de avanzar, vamos a ver pequeños cortes. Siguen siendo subidas pronunciadas, y lo dicho antes, esta zona después de lluvias fuertes puede tener su puntito picante. Desde que empecé en Santander el 19 de julio, a donde llevé la moto para la revisión de los 30.000 kilómetros, son ya muchos kilómetros hechos de campo, de monte, carretera. He ido solo, con amigos, la ruta off y de senderismo que hice de los eremitas después de esto. Vamos, que fue un mes de julio en moto apoteósico. Lo que vi ahí arriba me sorprendió y quise averiguar más. No tengo ningún reparo en decirlo. Yo reconozco que soy más de ciudad que un semáforo. Y creo que esa fue la primera vez que vi un cartel que ponía coto intensivo de caza. Según he leído, es una zona en la que se suelta regularmente animales criados en cautividad para asegurarse la caza con disponibilidad de piezas, perdices, faisanes y otro tipo normalmente de caza menor. Se paga para poder acceder y a veces se usan para que los perros puedan adiestrarse en este mundillo. Funciona exactamente igual en los cotos intensivos de pesca. Y es que hasta en 1000 anuncios he visto que hay a la venta pases de entrada con casa con bar para echar la partida, con cupo de 10 perdices por día y sin cupo para liebre y conejo. Estamos de vuelta en la ruta 47 con las vistas desde el Google Earth. Hemos pasado la zona de tantos desniveles, aún quedará alguno, y vamos a situarnos en el siguiente pueblo. Yo me he sentido afortunado al haber podido hacer este track por todo lo visto y lo que está por verse.
Como ya tengo una edad, seguro que en su momento oí hablar de este pueblo, Anchuras, porque dio mucho que hablar. Cuando llegué a él me pareció distinto. Anchuras pertenece a Ciudad Real, menos de 300 habitantes, aunque está más cerca de Toledo para todo. Y me llamó la atención el espíritu reivindicativo de sus pintadas. Estamos en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, donde hay multitud de rapaces y está el buitre negro. Después del Monfragüe, de donde vengo en esta ruta, es el mayor parque de bosque mediterráneo de la península. Este pueblo se hizo famoso cuando el gobierno central, con la aquiescencia del regional, acordó ubicar en sus tierras un campo de tiro para el ejército en 1988. Fue tal la presión popular que consiguieron que no se llevase a término ni aquí ni en ningún sitio. Hilario Camacho, La Bordeta, Aute, Luis Pastor, Javier Crae y movimientos ecologistas, sindicalistas tuvieron mucho que decir en aquellos días. Cambiando de tercio, y esto es solo una apreciación, a falta de ver las carreteras secundarias a partir de Valencia, que es desde donde empezaré en 2025 para acabar toda la ruta completa, tengo la impresión de que las carreteras secundarias de Castilla-La Mancha son las que menos me han gustado. Es solo un feeling, desde luego algo personal. De vuelta a la ruta 47 estamos en un tramo muy fácil, relativamente rápido, con lo que podemos avanzar. Ya habrá tiempo casi al final del vídeo y ya llegando a Toledo de ir muy despacito y más tenso que Don Quijote en un parque eólico. Vamos a aprovechar el momento ahora que se puede ir un poquito más rápido. Por cierto, por aquí fue por donde perdí la extensión de la pata de cabra y lo noté a la hora de apoyar después la moto en una cuesta. Acabo de bajar una pendiente de varios kilómetros y desnivel importante con el ventilador funcionando sin parar. Estamos en el Parque Nacional de Cabañeros y vamos paralelos al río Pusa, que más adelante en un punto aquí se tendrá que vadear. Con lo cual, si vienes en época de lluvias, aquí va a estar complicado. De bajada, de continua bajada, sigo paralelo al río, aunque yo, la verdad, no me acordaba que hubiera un río, no recordaba que hubiese un punto por el que hubiera que atravesarlo, y si lo hubiera visto en Google Earth hubiera pensado que había un puente, pero también hay que tener atención con estas cosillas. Porque si vienes muy rápido y no te das cuenta, te puede desgraciar la vida. Este es el punto del vadeo, donde habíamos visto antes que íbamos a cruzarlo, y efectivamente hay poca agua, pero si miramos la distancia que hay de un punto a otro de cantos rodados, podemos ver que cuando hay agua en el río, este vadeo es mucho mayor y con más profundidad. Yo lo hice el 25 de julio del 2024 y efectivamente había poca agua. Si miras para atrás otra vez ese punto, verás que puede tener mucha agua. 39 grados. Acabo de ver esto. Churrería, chocolatería. Vamos. Me pongan 2 de chocolate bien calentito con churros, pensé. Los Navalucillos, 39 grados. La verdad es que unos churros no, pero sí había que buscar un bar para reponer líquidos y sobre todo refrescarse. Estamos a menos de 90 kilómetros para meta. Pronto volveremos a Lof, esta vez entre campos de olivos. Y hay que ir, que el tiempo apremia.
It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Entre los Navalucillos y Navahermosa vamos por esta carretera donde me llamó la atención esta publicidad. Estamos a 76 kilómetros de meta y hoy supongo que estaría prohibida. Vamos a entrar ahora a una zona off que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. A veces en ruta y sobre la marcha te desvías a ver aquello que te llama la atención. Qué curioso, qué curioso. Unas veces puedes acceder y otras no. A pesar del calor, quería dedicarle unos minutos a desentrañar qué se escondía aquí. Y me gustó lo que vi. ¡Oh! Se me dio la pata cortita. Según una antigua leyenda, en tiempos de la Reconquista vivía por aquí un poderoso mago musulmán, Yusef Ben Alis. A pesar de sus habilidades mágicas, era objeto de burla por su soledad y la falta de compañía femenina. Sería muy feo, digo yo. Enfurecido, confinó a 2 mujeres en el castillo, obligándolas a permanecer eternamente vagando sus almas desde entonces hasta el infinito. En realidad se trata de un castillo construido por la Orden del Temple, o se cree que fue construido por la Orden del Temple, sobre las ruinas de un castro prerromano y formaba parte de una red de torreones vigías contra las huestes musulmanas. Bueno, vamos recogiendo ya, que queda mucho, concretamente todo esto para llegar a Toledo, y no he aparcado precisamente bien. Como la moto somos de patitas cortas, así que he aprovechado aquí. Anda. Pues lo dicho, vámonos, que hay mucho todavía. Nos vamos a encontrar unas pistas rápidas, fáciles y cuesta abajo. Me ha llamado la atención porque es un continuo bajar y bajar y bajar. Yo por aquí veo cantos rodados y hemos visto unos cuantos ya. Supongo que esto en época de lluvias tiene que tener bastantes radeos. Y por hablar, aquí hay otro. Así que habrá que elegir la época del año en la que se quiera venir si no te quieres mojar los pies. Pero si como yo vienes en esta época del año, ten en cuenta que el ventilador tiene que funcionar perfectamente. El mío desde luego lleva unos días que pa' qué. Y de frente tenemos el embalse del Torcón. Se construyó para abastecer de agua potable a la ciudad de Toledo. Se diseñó para suministrar 200 litros diarios por habitante a una población futura de 70.000 almas, cuando la ciudad tenía entonces 38.000. Tuvieron buena visión de futuro, solo que hoy hay casi 90.000 habitantes. Un problema con el que no contaron es que las lluvias fuertes de los montes de Toledo que recalan en el embalse vienen muy turbias por el exceso de sedimentos, con lo que tuvieron que construir por una parte una estación depuradora y por otra se tuvieron que mejorar las conducciones del embalse que llegaban hasta Toledo. Y tras una pista facilita, rápida, muy bien asentada, llegamos a Totanés. De ahí era Fray Sebastián de Totanés, fraile desde los 17 años, profesor de filosofía y teología en lo que hoy son España y México. En Filipinas creó la primera gramática de tagalo que aún hoy se reedita. Y ya que estamos en Totanés, destacar 2 cosas
ya que pasa por aquí la ruta 47. Aquí hay un cromlech, que es esto, de 4.500 años. Era una disposición de las piedras en círculo entre 10-20 metros de diámetro con el que medían supuestamente las estaciones. Y lo otro es que yo no me esperaba que me fuera a encontrar un tramo casi de enduro para ir con una maxi trail. Lo vamos viendo, es en la llegada a Toledo, estamos cerca de Toledo, estamos entre Totanés y Toledo. Que no se coincidirá con mi punto, porque yo voy a coger, ya cogí una botella. ¿Qué dices? Esa es la forma en la que se sale cuando está esa arena. Si eres de la zona o si quieres saber dónde es, una vez que has pasado Totanés, viene Noez, Casalbuenas, está esta bajada, que desde Google no parece para nada que sea una gran cosa. Y sin embargo, no solo tiene tierra suelta, sino unas piedras gordas también sueltas contra las que no te quisieras chocar, acabando al final en un pequeño, al menos ese día, pequeño vadeo. Al final acabas en el campo de golf de Layos. ¿Qué tienes eso? Madre mía. Madre mía. Esto para acabar la jornada. Y esto para acabar ya la jornada, cuando ya pensabas que tenías el pescado vendido. Sí, sí, iba más tenso que largo de Orzogoy, vamos. Iba muy tenso aquí. Hostia, tú. Pues no sé si ir aquí. Vamos a sonar. Otra vez este. Uy. No sé de qué escuchas. Suéltale tú. A ver si ha dejado ahí la matrícula. Esto lo pongo. Despacito, hay que mantener la aceleración. Que sí, que no era para tanto. Pero una cosa es estar delante de la tele sin hacer nada y otra cosa es estar bajando kilómetros y kilómetros, días, semanas y muerto, deseando llegar a Toledo y que no llega nunca y que además te encuentras con un suelo que te frena y que además hay piedras. No podía más. Y ahora el susto. Hostia, tú. Que al final no era nada de nada. Madre mía. Bueno, pues si se viene época de lluvias, aparte de esa zona mala de la arena que estaba bastante suelta, vendría este vadeo, que no tiene gran cosa hoy, en julio del 2024, pero viniendo con día de lluvia puede ser en un sitio un poco farragoso para salir. Madre mía. Macho, trabajar. A última hora, cuando pensaba estar el pescado vendido, me cago en todo. Opa.
Puedo afirmar con rotundidad que es un track muy bonito, muy recomendable. Está claro que es mejor, o mejor dicho, es conveniente venir acompañado. Si tienes una moto que pesa poco, te puede importar menos la época del año, pero si es pesada como esta, que sin mis cosas ya pesa 200 kilos, hacer estos vadeos o encontrarte charcas en bajadas muy pronunciadas o el suelo mojado con mucha tierra suelta y pedrolos como los que hemos visto hace un momento, como que no. Es una etapa larga y pasar por sitios inhóspitos por donde no va a pasar nadie en mucho tiempo. Es necesario que tanto la moto como el piloto estén en condiciones. Y mañana nos vamos a Cuenca.